Esto sería lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a hacer búsquedas haciendo poniendo unos determinados filtros. Por ejemplo, estamos buscando por marca y nos aparecen los resultados de una serie de coches en función de esta marca. Y podemos hacer también lo mismo con el modelo. Esto es realizando consultas a la base de datos utilizando Spring Data JPA. Podemos hacer filtro también por el precio. Y en este caso, por ejemplo, si ponemos 200.000 nos aparecerán en la lista de resultados todos aquellos coches que tengan un importe superior a 200.000 euros. Y así iría filtrando los resultados en función de la cantidad introducida en la caja de texto. En base de datos tengo coches de lujo que tienen una tabla modelos con ID, marca, modelo, velocidad, potencia y precio. Entonces en Eclipse ya tengo creado un proyecto con la configuración a la base de datos. Aquí estaría el coches lujo de la base de datos. Y tenemos el controlador, coches controller, que estaría vacío. De momento el DAO, que coge a la entidad y el tipo de dato de la clave primaria. La entidad estaría aquí, que estaría mapeada a la tabla modelos con sus propiedades. Aquí tenemos modelos con sus propiedades. El ID sería como siempre de tipo autoincremental. Los getters y setters. El constructor usando los campos y el constructor vacío. Entonces lo que vamos a ver va a ser cómo realizar consultas personalizadas un poco más allá de lo que podemos heredar, como hemos hecho siempre, del JPA Repository. Entonces yo me voy a crear un método que me devuelva un listado de coches, por lo tanto, bueno, primero voy a poner un comentario, buscar coches por marca. Me devolverá la entidad coches, en singular, coche, y este método lo voy a llamar findBy, y esto es importantísimo, el cómo tener la nomenclatura que sea exactamente así, y voy a buscar por marca. Entonces tengo que tener el mismo nombre que tengo en la propiedad que tengo declarada en Java, pero a excepción de que es en camel case, o sea, la primera mayúscula. Y ahora le paso el parámetro por el que quiero hacer la búsqueda, en este caso por la marca, que sería una propiedad de tipo string. Entonces, siempre que escriba findBy y el nombre de la propiedad usando siempre camel case, esto me realizará una búsqueda en función de esa propiedad. Puedo buscar tanto, en este caso, por marca, como por modelo, como por precio, por las propiedades que yo tenga declaradas en la entidad. Entonces, ahora estoy implementando el patrón fachada, por lo tanto tengo un service aquí, me declaro un método en el service, que lo podemos poner en castellano para diferenciarlo de lo que estamos cogiendo del DAO. Y entonces, evidentemente, el método, o sea, en la clase que está implementando el servicio me marca un error. Implemento el método que está sin implementar e inyecto el DAO. Aquí, en el Service Implementation, y no en el controlador. Esta clase tiene que tener un @service para indicarle a Spring que es el servicio. Entonces ahora inyecto el iCoches DAO. Le doy un nombre a la instancia, por ejemplo, coches DAO. Y ahora sí, aquí en el método que está sin desarrollar aún, utilizo esta instancia, coches DAO, punto, y llamo al método que me he creado antes, que es findBy marca, que es como el findBy ID, pero en vez del ID le pongo el nombre de la propiedad utilizando la primera mayúscula. Ahora en el controlador inyecto el servicio, como buena práctica inyectamos el servicio y no el DAO. Por lo tanto, anotación AutoWire, y me declaro una propiedad de tipo private, de tipo i de la interfaz del servicio y coches service.
y a la instancia la llamo, por ejemplo, coches service. Bien, ahora me voy a crear un método que me permita desplegar un formulario. Por lo tanto, me devolverá una vista. Lo voy a llamar marcas form y me va a retornar una vista que me crearé luego que se llamará marcas form. Y esto va a entrar por un path que será, por ejemplo, marcas form también, que será un get mapping. Y ahora a este formulario le tengo que pasar datos a la vista, por lo tanto utilizo la interfaz model y me declaro una instancia model, importo de Spring el model y ahora model.addAttribute le paso una clave que será recogida por la vista, por ejemplo coche, y le paso un new coche. Ahora me declaro un método que me permita hacer la búsqueda en función de la marca. A este método lo voy a llamar buscar por marca y me va a retornar una vista que será la misma que también me permite en el formulario hacer la búsqueda. Por lo tanto, marcas form. Esto tendrá un get mapping que entrará por la URL marca y ahora tengo que pasarle el parámetro de la búsqueda, en este caso la marca, que es una propiedad de tipo string, por lo tanto utilizo la notación @requestParam. Le voy a tener que pasar datos a la vista también, por lo tanto model, y ahora esto importantísimo, @modelAttribute y le paso lo que le he pasado aquí en el formulario, que es coche, y que será un objeto de tipo coche, y a la instancia la voy a llamar coche también. Entonces ahora paso datos de aquí a la vista, del controlador a la vista. Para ello utilizo el model.addAttribute. Bien, aquí en el método tengo que poner que me devuelva una vista, por lo tanto un string. Y aquí la clave es un string también, por lo tanto tiene que ir entre comillas. Y el parámetro por el que estoy haciendo la búsqueda sería string marca. Bien, ahora me voy a ir a la plantilla, que yo ya la tengo creada, pero está vacía, entonces lo único que he hecho ha sido reemplazar la plantilla base o padre. Ahora me voy a crear un contenedor y dentro de este contenedor de Bootstrap otro para centrar el contenido con la clase de Bootstrap Row Justify Content Center. Y ahora establezco 8 columnas de Bootstrap con la clase call md8. Ahora aquí dentro del encabezado h4 ponemos un título, por ejemplo, buscar coches por marca. Y ahora vamos a crear un formulario que nos permita hacer la búsqueda en función de la marca introducida en la caja de texto. Por lo tanto, esto va a tener un action que será el método al que tenemos que ir para hacer esta búsqueda por marca. Por lo tanto, barra marca. Y el objeto con el que vamos a tratar en este formulario será el que le estamos pasando desde el controlador con su clave coche, que es el new coche. El método sería de tipo get. Entonces ahora, en primer lugar, un input para hacer la búsqueda de tipo texto y donde el campo sería, esto sería el valor que va a ir a la base de datos y es marca. Voy a utilizar la clase de Bootstrap Form Control y call md4. Y ahora un botón para hacer la búsqueda en sí, que sería de tipo submit, ya que estamos en un formulario, y con la clase de Bootstrap btn success. Y el texto buscar. Entonces ahora me voy a crear una tabla para mostrar los resultados de la búsqueda, que estará en esta misma vista. Por lo tanto, table, etiqueta table, con la clase de Bootstrap table.
Ahora el head, que sería donde irían los encabezados, y el tbody donde irían los resultados. Entonces aquí una fila, etiqueta tr, y aquí las diferentes columnas o encabezados, marca. Luego tendríamos para los diferentes campos, tendríamos el modelo. Luego vendría la velocidad, la potencia y por último el precio. Entonces aquí dentro del tbody también una fila y recorremos con un bucle al modo de TimeLive th2.each, almacenamos en la variable temporal data lo que venga del controlador, que en este caso es coches por marca. Entonces ahora dentro de las diferentes celdillas ch2.text, y aquí vendría lo que tenemos de la variable temporal data, punto, y el nombre del campo en base de datos que se corresponde con la propiedad de Java marca. Y aquí vendría el modelo, el precio, la velocidad, bueno, más bien, si lo ponemos por orden, mejor, velocidad, aquí la potencia y por último el precio. Entonces aquí el precio vamos a darle un formato al modo de TimeLive numbers.format decimal, y aquí le pasamos data.precio y le pasamos como queremos el formato del número decimal. En este caso que no tenga en cuenta lo que está en la parte entera, que ponga 3 decimales y que la separación sea a través de un punto. Aquí además le voy a añadir el símbolo del euro, igual que aquí le voy a añadir c.v para los caballos y aquí kilómetros hora. Aquí sería numbers. Ahora ya estamos en disposición de probar esto. Me voy a venir al navegador, entonces localhost 2 puntos, aquí sería, entraríamos por el path marcas form, por lo tanto localhost 2 puntos 8080 barra marcas form. Y vale, pues tengo un error. Vamos a mirar en el log del servidor. Me dice que la plantilla no puede ser resuelta porque o no existe o está inaccesible. Esto es porque está mal puesto el nombre de la plantilla. Entonces el path está bien. Bien, entonces vamos a hacer una búsqueda. Vamos a introducir, por ejemplo, Ferrari. Buscar, y aparecen los dos registros que tenemos en base de datos con sus características. Aquí vemos en las trazas del servidor que nos ha hecho la sentencia SQL. Entonces, si pongo una marca que no existe, no me muestre nada. Si pongo, por ejemplo, que tenemos Porsche, también tenemos dos registros en base de datos, Lamborghini, lo mismo, con sus características. Entonces, vamos a hacer lo mismo ahora para la búsqueda en función del modelo del coche, que es prácticamente un calco, una copia de esto. Aquí esto creo que quedaría mejor si separamos un poco esto por aquí. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo para la búsqueda por modelo. Por lo tanto, me voy al DAO y este método lo voy a replicar. Aquí, en vez de pasarle el parámetro de la marca, le paso el del modelo. Al método lo llamo findMyModelo. Recordad que tiene que ser el mismo nombre de la propiedad, pero con la primera en mayúscula. Aquí le cambio el comentario también. Buscar coches por modelo. Recordad, como he dicho antes, la convención de find by y escribirlo tal cual, y el nombre de la propiedad pero en mayúscula, la primera, y por lo tanto en el servicio que implementa
el implementation del servicio, tenemos que corregir este error introduciendo el método del servicio. Y utilizamos al lado para llamar al método que hemos creado, findByModelo. Aquí en la parte del controlador también va a ser exactamente lo mismo, un formulario y dos métodos, uno para el despliegue del mismo y el otro para la búsqueda, y voy cambiando los diferentes nombres. Aquí por ejemplo la plantilla sería modelo form, y en el método para la búsqueda buscar por modelo, la propiedad sería modelo, y aquí le pasamos el parámetro, utilizamos el método buscar por modelo y le pasamos al modelo. Y la vista será return modelo form. Bien, entonces me voy a ir un momento a la plantilla, que como he puesto todas en singular le voy a cambiar el nombre y la voy a poner en singular. Entonces aquí en la plantilla prácticamente me voy a traer todo el body de la otra porque va a ser exactamente igual. Lo copio y lo pego. Entonces aquí lo mismo, reemplazamos la plantilla base. Aquí el path, en vez de ir a marca, iría a modelo, tal y como lo tenemos. Aquí en el método del controlador hay que poner modelo. Y ahora el objeto sería el mismo, pero el campo sería modelo. Por otra parte, aquí tengo que cambiar además el encabezado, buscar coches por modelo, y además en la tabla la variable que se recorre y que viene de la vista no es coches por marca, entonces sería coches por modelo. Vamos a cambiarlo. Aquí también en el método del controlador entonces esto podemos probarlo ya en el navegador. El path sería modelo form. Bien, entonces vamos a introducir un modelo, por ejemplo, no sé si era F9, no, F8 sería Ferrari. Aquí vendrían los datos del Ferrari. Aventador sería el Lamborghini y vendrían sus datos. Huracán, el Lamborghini Huracán. Todo esto está en base de datos. Por ejemplo, 718 sería el Porsche o 911 Carrera. Bien, ahora vamos a ir con el último método, el que me permita hacer una búsqueda de coches por un rango de precio. Voy a poner por aquí un comentario, buscar por rango de precio. Entonces, ahora lo vamos a hacer de otra manera, vamos a hacer un @query para hacer una consulta JPQL a la base de datos. JPQL es muy similar a SQL, pero es de JPA. Entonces, nos evitamos el select asterisco, ponemos from, el nombre de la entidad, en este caso coche, ponemos un alias, C por ejemplo, where, C punto y el nombre de la propiedad que queremos consultar, en este caso precio, si es mayor que 2 puntos, y ahora precio, que sería el parámetro. Indicamos con los 2 puntos que precio va a ser parametrizado, se lo vamos a pasar como parámetro a la query. A continuación tenemos que poner un nombre a un método. Podemos hacer un list de coche porque me va a devolver un listado de coches, y aquí ya no hay convención, podemos poner el nombre que nosotros queramos. Puedo poner por ejemplo find coches by precio, bueno, pondría by precio, podría poner por precio también, y ahora es cuando le ponemos el parámetro, entonces @param y le mandamos el precio. Y ahora para Java esto sería una propiedad de tipo double, por lo tanto double precio. Y ya tendríamos así montada la sentencia JPQL para hacer la consulta a la base de datos.
Entonces ahora me tengo que venir al service, esto lo copio y lo pego, porque va a ser muy similar el método en el service, lo único que el @param ya aquí no le pertenece. Y por lo tanto me sale error en la clase que implementa este servicio. Y implementamos los métodos que están sin implementar. Utilizamos la instancia del DAO para llamar con el operador punto al método que acabamos de crear, que sería find, find coches by precio, y le pasamos como parámetro el precio. Entonces nos vamos al controlador, vamos a crear como antes un formulario y un método, o sea, un método para el despliegue del formulario, un método para hacer la búsqueda. Entonces estos dos métodos ya los puedo copiar y pegar, los anteriores, para simplemente poner aquí otro path diferente que será precio form, el nombre del método que despliega el formulario precio form también, el resto igual. Aquí el path sería precio. Al método lo puedo llamar, por ejemplo, buscar por rango precio. Aquí el parámetro que vamos a mandar será el precio, pero lo vamos a hacer de una manera diferente porque creo que esto me va a fallar si no le digo que el parámetro no es requerido. Entonces le mandamos como valor precio y requerido igual a false. No sé por qué no me dio fallo en los anteriores, no sé si es porque es string el tipo de variable, pero si da algún tipo de error hay que poner esto, porque si no vamos a hacer una petición con un parámetro que cree el método que tiene que pasarse y no se le pasa, entonces podría fallar. Aquí le tenemos que pasar como valor a la vista lo que obtenemos del método que hemos creado en el DAO, pero a través del service. Entonces la plantilla la vamos a copiar de otras y aquí en vez de marca sería precio, el objeto sería el mismo, pero el nombre del campo sería precio. Bien, entonces vamos a probar esto. Voy a guardar y arrancar el servidor. Vale, aquí no sería coches por marca, sería coches por precio, que es lo que le estamos mandando desde el controlador. Aquí tenemos coches por precio. Este sería el método del service, que es el que recuperamos del DAO, que hacemos una consulta JPQL. Entonces ahora entramos por el path precio. Aquí tenemos el path precio, estamos bien. Vamos a cambiar el título, en vez de buscar coches por marca, buscar coches desde. Por ejemplo, podemos poner desde, ya que vamos a poner un valor y a partir de ese valor, por encima de ese valor, van a aparecer los registros en base de datos. Ponemos, por ejemplo, 400.000, buscar, no encontramos ninguno. Evidentemente, creo que el más caro es de 300 y pico mil. Entonces ponemos 300.000, aquí aparecen dos, ponemos 200.000, por ejemplo, 200.000, y aparecen estos cuatro. Ponemos, por ejemplo, 80.000, y aparecen, me parece que todos o casi todos. Falta un Porsche, si no me equivoco. Ponemos 50.000. Y aquí estaría el Porsche de 62.103 euros. Y hasta aquí el vídeo donde hemos visto cómo hacer consultas a la base de datos que van un poco más allá de lo que simplemente se hereda del JPA Repository, haciendo consultas más personalizadas, utilizando en primer lugar lo que sería la convención find by y el nombre de la propiedad que tenemos en la entidad, pero con la primera en mayúscula, con la primera letra en mayúscula. Y luego hemos utilizado con @query una sentencia con el lenguaje de consultas JPQL, que es muy similar al tradicional SQL, pero de JPA. Y hemos hecho búsquedas a través de TimeLeaf, del motor de plantillas TimeLeaf, usando formularios.